Hola a todos. Esta vez me gustaría tocar un tema importante. Considero yo que está muy ligado con las ideas de la libertad y al mismo tiempo es una noción que creo que la mayoría de la gente debería de tener. Conocimiento que ayudaría a que la gente tome mejores decisiones pues en su vida y también pues en las urnas cuando se trata de elegir representantes. Pudiera también este conocimiento que quiero compartir ayudar a la gente a cambiar un poco sus preferencias políticas o más bien entender qué cosas conducen a la prosperidad, ¿no? Eso es de lo que quiero hablar hoy. Porque hay muchas ideas, claramente, ¿no? Muchas corrientes de pensamiento con respecto a qué es lo que produce prosperidad o qué es lo que elimina la pobreza, ¿no? Cómo es que ayudamos a los más vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Y debido a que hay muchos malentendidos, muchas ideas equivocadas de cómo es que nos volvemos más prósperos y de cómo es que realmente levantamos a la gente de las garras de la pobreza, es que mucha gente pues termina eligiendo representantes que hacen todo lo contrario a lo que deberíamos de hacer para ayudar a los más vulnerables, ¿no? Quiero empezar pues expresando esta idea que pues no es nada nueva, de que primero que nada, hay que recordar que la pobreza es el estado natural de las cosas. La carencia, la enfermedad, la muerte, todo eso pues es lo natural, ¿no? Y ojo que lo natural no quiere decir que sea lo bueno, pero es simplemente el estado natural de las cosas. Así es como la humanidad empezó, en pobreza, en carencia, con muchas necesidades que no se cumplían, ¿no? Que no se podían satisfacer. Esta idea es cierta independientemente de si tú crees en la historia de la creación o en la historia de la evolución por selección natural. En lo que ambas corrientes de pensamiento convergen es en que, pues, ya sea después de, por ejemplo, si nos quedamos con la historia que es propia del cristianismo y del judaísmo, ¿no? Que después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, perdón, tenían que ahora sufrir, tenían que trabajar para obtener todo lo que les hiciera falta. O, repito, que pensemos que la humanidad surgió como resultado de la selección natural, de la evolución natural de la selección natural. Queda claro también que pues los humanos primitivos no vivían en un mundo de prosperidad, lujo, ni largas esperanzas de vida, ¿no? Al contrario, repito, independientemente de cuál sea la historia del origen de la humanidad que tú prefieras, lo que es innegable es que la humanidad empezó en carencia. ¿Qué es lo que nos hizo empezar a dejar de carecer tanto? ¿Cuáles fueron los parteaguas en la historia que nos llevaron de escondernos en cavernas, en cuevas, de cazar lo que se presentara, de estar emigrando de un lugar a otro tratando de encontrar pues qué comer, a tener pues las maravillas de la modernidad, ¿no? En donde tú vas y abres el refrigerador y hay comida, tienes una alacena con productos no perecederos? ¿Qué es lo que nos llevó de eso a este punto en la historia? La realidad es una muy sencilla y hay dos parteaguas que nos permiten vislumbrar qué fue lo que nos sacó de las garras de la carencia, ¿no? Como especie. Esos dos parteaguas fueron primero el de la agricultura y después el de la revolución industrial, ¿sí? Cuando la humanidad cazaba y recolectaba para comer, repito, o sea, es claro que en estas circunstancias la carencia iba a ser la norma. Si dependes de encontrarte una zona en donde hay árboles en los que pues nadie más ha tomado y encontrar animales los cuales comer, pues claramente estás muy a la merced de los elementos, ¿no? Muy a la merced de los caprichos de la naturaleza para poder llevarte algo a la boca. Un ejemplo de qué tan ineficiente es este sistema pues para satisfacer nuestras necesidades es el hecho de que se especula que la razón por la que nuestra especie, hoy por hoy en la sociedad moderna, ves a tanta gente yendo a correr como una actividad recreativa, en esta selección de actividad recreativa vemos una característica que nuestra especie desarrolló precisamente en la búsqueda de poder satisfacer sus necesidades. Se dice que lo que nos ayudó a nosotros como especie a cazar animales fue no nuestra capacidad de ser veloces, ¿no? De correr en un sprint para alcanzar a un ciervo, por ejemplo, ¿no?
No, lo que nos hizo capaces de cazar a muchos animales relativamente pequeños, pero más veloces que nosotros, es nuestra capacidad de cubrir grandes distancias corriendo, caminando durante horas. Los seres humanos somos capaces de caminar por horas sin parar, de correr a un paso moderado por horas sin parar. Repito, es algo que es muy claro, ¿no? En la forma en la que nos movemos, nuestra locomoción. Y esa es la forma en la que nosotros, pues, conseguíamos alimento, ¿no? Cazando un ciervo que, si bien se nos escapaba en un sprint, eventualmente nosotros podíamos, después de tal vez muchos minutos a horas, cansar al ciervo y llegar a un punto en el que el ciervo ya no podía hacer más sprints y pues podíamos comérnoslo, ¿no? Somos muy eficientes en disipar el calor y todo eso. Claramente pues podemos ver aquí que es un proceso extremadamente ineficiente, ¿no? Estar teniendo que corretear a un animalito para ver en qué momento se cansa, te lo puedes comer, llevártelo de vuelta a tu campamento, al tiempo al que otros miembros de tu comunidad están buscando donde hay frutos, o vegetales comestibles, etcétera. Es un sistema pues que nunca va a devenir en que la gente tenga para llenarse sus barrigas, ¿no? Es ineficiente. Es algo que incluso podemos ver en las sociedades modernas de cazadores-recolectores que se han negado a adoptar la modernidad. Podemos seguirlo viendo, ¿no? No es un sistema que conduzca a la prosperidad. Después de tantos años de haber sido cazadores-recolectores, ¿no? Y de padecer tantas carencias, ¿no? Aparte, si eres un nómada que tiene que estar mudándose cada cierto tiempo, pues no puedes cargar mucho, ¿no? No hay forma en la que sea eficiente el que tengas pertenencias las cuales llevar de un lugar a otro. No era posible simplemente, ¿no? La acumulación de bienes, el ahorro, el guardar un poquito de comida para mañana, no era ni factible porque no había alimento de sobra y dos, no era logísticamente factible tampoco porque no podías estarte llevando cantidades de comida de un lugar a otro, ¿no? De un campamento a otro. Llega la invención de la agricultura y por primera vez tenemos la capacidad de producir de más y almacenar para el mañana, ¿no? De ahorrar. Y esto a su vez permite la división del trabajo, lo cual empieza a permitir que algunas personas se dediquen de lleno a la agricultura, que otras personas se dediquen a ser herreros y otras personas se dediquen a ser soldados, etcétera, ¿no? La agricultura permite la división del trabajo. No es el primer parteaguas en nuestro camino hacia la prosperidad. Después de muchos años después de la invención de la agricultura, llega la revolución industrial, que es probablemente el parteaguas más grande que se ha presentado en nuestra persecución de la prosperidad, de la abundancia. Porque previo a la revolución industrial, los cambios, los incrementos en el bienestar de las personas eran casi imperceptibles, ¿no? Al grado al que tenemos en los ensayos de Thomas Malthus, quien observaba que a la humanidad la plagaban estos ciclos de rápida expansión de la población, seguidos por hambrunas, y esta idea de que pues era imposible que el ser humano produjera tanto como para alimentar a una cantidad creciente de seres humanos, ¿no? Y repito, esto fue cierto hasta llegada la revolución industrial, en donde observamos un incremento exponencial Después de la revolución industrial, experimentamos este incremento exponencial en la calidad de vida, ¿no? Versus el poco a poco que había anteriormente. De aquí, de estos dos parteaguas principales, hay personas que también ya tocan en la edad de la era de la computadora, ¿no? Como se dice en inglés, the computer age, como un tercer parteaguas en esta persecución de la prosperidad, de volvernos más abundantes, de eliminar carencia, de eliminar necesidades, de eliminar enfermedades, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué tienen en común todos estos parteaguas? Que caracterizan este camino desde el no tener absolutamente nada y de depender de lo que te encontrabas, vivir literalmente peor que un indigente vive en una ciudad. ¿Qué nos llevó de eso a pleno 2025 en donde cada vez hay menos gente en esa situación? ¿Qué caracteriza estos tres parteaguas? La invención de la agricultura, la revolución industrial y ahorita la era de la computadora. Es una cosa muy sencilla y es la productividad, ¿no? Los incrementos en la productividad. Lo que nos ha vuelto más prósperos, menos carentes, más plenos como especie, es única y exclusivamente nuestra capacidad de producir más alimento, más ropa, más vivienda, más de todo lo que nos hace falta para poder pues vivir una vida plena. Eso es
lo que han tenido en común tanto la revolución industrial como la invención de la agricultura, como los avances tecnológicos propios de la era de la computadora, ¿no? De esto se desprende justamente, o sea, del analizar exactamente qué es lo que nos trajo de ese punto de carencia absoluta al presente y la prosperidad que caracteriza al presente, se desprende pues esta deducción, ¿no? Si es la productividad, si los incrementos en la calidad de vida han seguido a los incrementos en la productividad, es lógico pensar que la productividad es lo que se encuentra detrás de cualquier esfuerzo razonable de eliminación de la carencia, de la pobreza. Y la realidad es que esto es cierto, ¿no? Es algo de lo que ya se habían dado cuenta incluso, bueno, los primeros economistas, empezando con Adam Smith, por allá de finales de los 1700, o sea, hace más de 200 años, es algo que ya se había observado. Es la productividad lo que nos permite ser más prósperos, ¿sí? La productividad acentuada por la división de trabajo. Es únicamente cuando uno produce más y la sociedad en la que uno vive produce más que uno puede verse levantado de las garras de la pobreza, ¿sí? O que uno puede, ya levantado de ese estado de ser, que uno puede empezar a prosperar cada vez más, ¿no? Es la productividad lo que está detrás de todo. En una sociedad moderna o en donde el intercambio se da a través del dinero, ¿sí? A través de comprar o vender bienes por dinero, por un medio de intercambio común, es fácil olvidar que la productividad es lo que está detrás del bienestar, porque pues lo que tú ves inmediatamente como pues artífice del bienestar es el dinero. ¿Cuánto dinero gano? ¿Cuánto dinero me permite adquirir cosas? Sin embargo, es importante considerar, ¿sí? Que el dinero como tal no es el determinante de nuestro bienestar. Lo que importa es el poder adquisitivo del dinero. Eso es lo más crucial. Y el poder adquisitivo del dinero depende de la productividad de la sociedad en la que vivimos. Para poner un ejemplo un poquito más claro, hay que entender siempre que el dinero, todo el mundo ha escuchado eso. Y tal vez suena un poquito hippie decirlo, pero hay mucha verdad detrás de ello. No te puedes comer el dinero, no te puedes vestir con dinero, no puedes habitar debajo del dinero. El dinero como tal no un uso que pueda satisfacer nuestras necesidades, ¿no? El dinero por sí mismo no trae consigo bienestar o satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Es solo como resultado de nuestra habilidad de cambiar el dinero por bienes que sí satisfacen nuestras necesidades, que vemos satisfechas estas necesidades. Entonces, la forma de ejemplificar esto es sencilla. El concepto de poder adquisitivo del dinero es sencillo de ejemplificar, ¿sí? En una sociedad, como decía Murray Rothbard, la cantidad de dinero que existe en circulación, ¿no? La masa monetaria, pues siempre va a ser igual, o más bien, las transacciones que se pueden llevar a cabo en una sociedad van a ser iguales al total de la masa monetaria que existe en circulación, ¿no? Para pronto, lo que te compra el dinero no puede ser mayor que lo que la sociedad ha producido, ¿no? Que lo que puedes comprar y vender por ese dinero, ¿no? Aterrizando el ejemplo, ¿no? Aterrizando esta idea. Supongamos que en una sociedad lo único que una sociedad ha producido son esos tres libros, ¿sí? Y en esa sociedad hay, no sé, este, 1,000 pesos, ¿no? Es todo lo que hay en esa sociedad, ¿no? Esos 1,000 pesos, por lo tanto, van a ser suficientes para pues, comprar esos tres libros, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa sociedad, no sé, el gobierno decide imprimir otro billete de 500 pesos y ahora esa sociedad simplificada sociedad esta sociedad, pues tiene 1,500 pesos en circulación, ¿no? Pero no ha habido ningún cambio material, no ha habido ningún cambio en la cantidad de bienes y servicios en circulación o en producción, ¿no? Disponibles para su compra. Pues estos 1,500 pesos ahora siguen comprando, o sea, la cantidad de dinero en circulación sigue siendo solo suficiente pues para liquidar transacciones equivalentes a esos tres libros. Es decir, antes de que el gobierno introdujera estos otros 500 pesos a la masa monetaria, cada libro pues se liquidaba en promedio por 333 pesos, ¿no? Ahora, gracias a la introducción del billete de 500 adicional, ahora cada libro en promedio se liquida por 500 pesos. ¿Sí me explico? Entonces, la cantidad de dinero en circulación no es lo que determina nuestro bienestar, no es lo que determina, o la cantidad de dinero que tenemos incluso en nuestras manos, no es lo que determina qué tan bien nos va a ir, qué tan bien vamos a comer, qué tan arropados van a estar nuestros hijos, qué tanto podemos disfrutar de un retiro digno, por ejemplo, ¿no?
Eso no depende de la cantidad de dinero en circulación, depende de la otra parte de esa ecuación. ¿Cuántas cosas está produciendo esa sociedad? Porque ahora vamos a imaginar el caso contrario, ¿no? Seguimos teniendo nada más 2,000 pesos en circulación y esto no cambia. Pero ahora, en lugar de haber 3 libros, hay 4, ¿no? Entonces, estos 1,000 pesos, cuya cantidad no ha cambiado, el poder adquisitivo del dinero ha cambiado ahora porque tenemos 4 libros que podemos liquidar con 1,000 pesos. De tener 3 libros liquidándose en promedio por 333 pesos cada uno, ahora cada uno se liquida por 250 y la sociedad es más próspera como resultado. Esa es la idea más importante que creo que existe con respecto al entendimiento de qué es lo que hace a una nación, a una sociedad o a la especie humana como tal, o en su totalidad, prósperos. Es no el dinero, es cuánto produces, lo que se le llama en economía el lado de oferta de las cosas, the supply side of things. Es cuánto producimos, cuánto podemos producir, principalmente como sociedad, lo que determina cuánto puede obtener pues cada miembro de la sociedad. Claro, en segundo lugar existe tu nivel de productividad individual, porque si simplificamos esto, ¿no? Y regresamos esto a un ejemplo de una sociedad que todavía opera a través del trueque, es como si tú produces papas, ¿no? Si tú eres un agricultor de papas y todo lo que puedes adquirir del resto de la sociedad, carne, naranjas, manzanas, ropa, etcétera, lo obtienes a través de darle papas a la demás gente para intercambiarlas por lo que tú necesitas. Claramente, pues tu capacidad de obtener cosas de la sociedad, ¿no? Estas cosas que tú no estás produciendo, depende de la cantidad de papas que produces. Es innegable que la productividad individual juega un factor o juega un papel, perdón, en la prosperidad, en el bienestar del individuo. Pero es la productividad de la sociedad la otra parte de la moneda, ¿sí? Porque volvamos a lo mismo, vamos a este ejemplo, ¿no? Si este agricultor de papas mantiene su cosecha estática, siempre produce lo mismo, pero toda la demás sociedad, ¿no? Produce más carne, produce más naranjas, produce más mandarinas, produce más ropa. Ahora cada papa puede valerle más, porque pues la gente le dice, ok, bueno, produzco tanto que te puedo vender más barato, ¿no? Ok, antes 1 kilo de papas te equivalía a medio kilo de manzanas, ahora te equivale 3 cuartos, ¿no? Vamos a hacer ese cambio porque yo producía tantas manzanas que no sé qué hacer con ellas, toma, ¿no? Son dos partes de la ecuación. Uno puede permanecer como un miembro poco productivo de la sociedad, y si el resto de la sociedad es más productiva, esta persona poco productiva sigue recibiendo mejoras, sigue percibiendo mejoras en su estándar de vida. Lo contrario es también cierto. Incluso en una sociedad poco productiva, si tú eres más productivo, produces más cosas, eres capaz de intercambiar más de las cosas, pues por cosas que a ti te interesan y pues tú como individuo eres más próspero. Pero si lo que nos interesa es el bienestar a nivel pues, sociedad, a nivel de especie, pues claramente nuestro mayor interés yace en cómo volvemos a la sociedad más productiva. Y esa es entonces la pregunta. Si ya hemos visto que es la productividad de la sociedad lo que nos saca de la pobreza, lo que nos hace más prósperos, más plenos, lo que nos hace vivir más tiempo, lo que nos permite erradicar enfermedades, porque también eso depende de la prosperidad. Repito, fue a partir de la agricultura y después de avances subsecuentes en la productividad que se volvió posible la especialización. Es a través de la especialización, de la división del trabajo y subsecuente especialización, que puedes tener un doctor que se dedique años y años y años a investigar cómo curar una enfermedad hasta que da con la solución. Ausente esta división de trabajo y subsecuente especialización, no puedes tener eso. Y te quedas con, repito, carencia, enfermedad y esperanza de vida muy corta. Eso es lo principal que hay que entender, ¿no? Es la productividad lo que subyace todo lo bueno. Y puede llegar aquí el ambientalista a decir, ay, pero no, es esta hambre de producir más lo que nos ha llevado a destruir el planeta. Y la verdad es que eso no es cierto, o al menos es una respuesta incompleta, porque parte de la productividad es la eficiencia, ¿sí? Y volvemos a remontarnos a esta era de las computadoras. Claramente antes para producir y transferir información, pues necesitabas cosas físicas, ¿no? Cosas tangibles. Hoy por hoy eso ya no es así. Hoy por hoy, en lugar de talar incontables árboles, ¿no? Para poder imprimir 1 millón de ejemplares de un bestseller, ahora puedes simplemente tener el medio digital.
¿no? ¿Cuánto te ahorra eso? Veamos, por ejemplo, el caso del VHS, ¿no? Cuando todavía veíamos películas con cassettes grandotes, ¿no? Ahora ya no necesitamos producir esas toneladas y toneladas y toneladas de plástico y basura, porque toda esa información ya es digitalmente accesible, ¿no? Pues meterte a Netflix, a cualquier plataforma, ¿no? Y puedes ver tus cosas, ¿no? La música, por ejemplo. Antes que ocupabas reproductores de cassette, después reproductores de discos, después estaban esos reproductores MP3, y ahora todo lo tienes en tu celular, ¿no? Es chistoso porque se decía cuando se lanzó el iPhone que en sociedades tan prósperas como la estadounidense y posiblemente en Europa, el iPhone no iba a pegar porque pues ¿para qué querías tener una cámara, un MP3, un celular, todo en uno si te podías tú comprar todas las demás cosas, las cosas por separado? Podías tú tener tu cámara, podías tener tu reproductor de MP3 y podías tener tu teléfono aparte. No fue así, a la gente le gusta la conveniencia y efectivamente adoptaron pues el smartphone, ¿no? Y ahora en un smartphone tienes muchas más cosas, o sea, tienes aquí concentrado más de lo que tenías en 15 veces de la cantidad de plástico, ¿no? La productividad también se trata de hacer más con menos. Es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Como especie. Entonces, repito, ¿no? Porque no se le puede hacer suficiente énfasis, no hay forma de esto tiene que repetirse hasta el cansancio. Es la productividad lo que nos ha permitido elevar nuestros estándares de vida, alargar nuestra esperanza de vida, ser más sanos, vivir más plenos al final del día. También porque si produces más, vuelves a lo mismo. Es esta especialización lo que ha permitido que, ok, como se produce tanto en términos de alimentos, de bienes básicos, ahora existe la posibilidad de que existan personas que se dedican únicamente, por ejemplo, a escribir libros o a producir series de televisión o a producir música. Sí, es la productividad lo que nos permite tener una vida más plena en todo sentido. Es solo hasta que producimos tanto que podemos darnos el lujo de que algunas personas de la sociedad no estén trabajando en el campo, en las minas, y que se estén dedicando otras a nuestro entretenimiento, pues tenemos todas esas maravillas de la modernidad. Y entonces la pregunta es, si es la productividad lo que subyace el bienestar y la eliminación de la pobreza, la eliminación de la enfermedad, ¿cómo nos hacemos más productivos, no? ¿Cómo hacemos a una sociedad más productiva? Y lo curioso es que la gente tiende a creer cosas pues que son equivocadas, ¿no? Hay simplemente una forma de hacer a la gente más productiva y es la libertad, ¿no? La libertad de hacer, de producir, de comerciar. Esa es la forma en la que la gente, en la que las sociedades se vuelven más productivas. No a través de la redistribución, porque la redistribución, aunque el zurdo marxista que dice cosas sin sentido diga que la redistribución es lo que se encuentra en el núcleo de la prosperidad o lo que se tiene que hacer para tener justicia y levantar al pobre de la pobreza, eso es una tontería. La redistribución solamente desincentiva la producción. Si tú no puedes gozar plenamente de los frutos de tu trabajo, no vas a ser tan productivo. Eso es innegable. La gente opera de acuerdo con incentivos. Busca el placer, evita el dolor. ¿Sí? Entonces, si la gente busca el placer, el bienestar, claramente, cuando es productivo, el proceso productivo no es placentero. Es un intercambio que la gente lleva a cabo, intercambia dolor, incomodidad, ¿no? Por obtener placer después. Intercambio 8 horas de que mi jefe me esté pidiendo que saque la chamba para poder yo después disfrutar de todo lo que la sociedad me puede ofrecer, ¿no? De los placeres de las cosas que encuentro placenteras, ¿no? Eso que en la ciencia económica se le llama la desutilidad del labor, ¿no? Pero si la gente no puede gozar plenamente de los frutos de su trabajo, pues entonces la gente va a trabajar menos. Es innegable, eso va a pasar. Si el desincentivo de no producir, es decir, el dolor de que no tengo para comer, de que no tengo para ir al doctor, o de que no me alcanza el dinero que gano, si ese desincentivo se vuelve menos doloroso porque existe la redistribución, pues la gente que sería productiva o que vería en mayor productividad la salida de la carencia, ¿sí? Ya no tendría que producir más. Ahora simplemente podría quedarse esperando a que el gobierno redistribuya. Eso no es algo positivo de ninguna forma. Y no digo que la caridad sea mala. Claramente la caridad es algo que en una sociedad en la que siempre va a haber gente que es desafortunada independientemente de sus acciones, ¿no? Gente
con enfermedades catastróficas, que sufre accidentes catastróficos, que nació con algún padecimiento terrible. Claro que hay espacio y claro que como seres humanos deberíamos de ayudarle a esas personas, pero no es a través de la redistribución a manos del gobierno, de la redistribución forzada, que estas personas van a verse beneficiadas, porque al contrario, lo que nos ayuda a poder ayudar a esas personas es qué tan productivos somos. Por eso hoy por hoy ves a gente que puede darse el lujo ya no nada más ayudarle a la gente, a las personas en situaciones difíciles, ahora también le queremos ayudar a los animales, ¿sí? Eso es lo que el economista y neurólogo, neurocientífico Paul J. Sack dice en su libro La molécula moral. Cuando pues te vuelves más próspero, tu círculo moral se expande y empiezas a ver la necesidad de ayudarle, pues no, ya no solamente a los miembros de tu misma, de tu comunidad, ahora te saltas a los miembros de tu especie y eventualmente a los miembros que ya ni siquiera son de tu especie. Y ahora hay caridades que se dedican a ayudarle a animalitos en situación de calle, a perritos, a gatitos. Tienes gente dedicando su vida a eso, ¿no? Y gente donando su dinero a eso. ¿Qué es lo que nos permite eso? La productividad, ¿sí? Es algo que ya ni siquiera es en discusión. Mientras más próspera es la sociedad, más caritativa se vuelve. No necesitas que el gobierno de izquierda, que un gobierno tiránico llegue y te diga, órale, te voy a confiscar parte de tu sueldo para redistribuir. Es solamente un esquema que existe para conseguir votos, no es un esquema que levante a la gente de la pobreza. Repito, desincentiva la productividad y al desincentivar la productividad nos vuelve menos propensos a ser caritativos, indirectamente termina afectando a la gente que se supone que quiere ayudar. Tampoco es la regulación lo que nos va a ayudar a ser más productivos, al contrario, lo que necesitamos es que el gobierno ponga menos trabas para que la gente haga y produzca, porque solamente es a través de la gente haciendo y produciendo y experimentando, viendo esto sí, esto no, esto se vende, esto no se vende, el público quiere esto, el público no quiere esto, que podemos recalibrar y redirigir los recursos de la sociedad a donde son más deseados y producen mayor bienestar para la sociedad. En las palabras de Lionel Robinson, la economía es el estudio de cómo la sociedad usa recursos que son escasos y tienen nuevos alternativos. Los recursos no son ilimitados, ¿no? Y compiten, pueden usarse así o así. Y es a través de la libertad y el proceso de mercado que la sociedad se encuentra en donde producen más bienestar, ¿sí? No, no es un burócrata del gobierno decidiendo, el dinero tiene que ir acá o acá. No se puede comparar el conocimiento de un cuerpo de burócratas con el conocimiento combinado y disperso de millones y millones de personas, que eso es el mercado, el proceso del mercado. Entonces, todas las ideas de redistribuir, que regular, que quitarle al rico para darle al pobre, que proteger las fronteras o que proteger la industria nacional a través de aranceles, ¿no? Desincentivar la importación y para así disque ayudar a la industria nacional, no son cosas que produzcan avances en la productividad. Lo que es cierto de que la división del trabajo nos hace más prósperos a nivel sociedad es también cierto, o bueno, a nivel nacional, ¿no? En nuestros tratos entre diferentes personas, es también cierto de las naciones. Es a través del comercio internacional y restricto que todo el mundo se beneficia, ¿sí? Porque es lo que caracteriza a Estados Unidos, pero también nos aflige mucho aquí, que la gente dice, ay, sí, hay que ponerle trabas al comercio con China, a la importación de productos chinos, para ayudarle a los productores nacionales. No, eso no produce más productividad. Si la razón por la que estamos comprando cosas de productores chinos es porque, por la razón que sea, ellos son más eficientes y nos pueden vender esas cosas más baratas. Y si podemos, entonces, vuelvo al punto que estaba haciendo hace rato. Nuestro bienestar depende de qué tanto podemos comprar con lo que tenemos. Y si ahora, a través de la introducción de productos chinos, podemos comprar más cosas con la misma cantidad de dinero que teníamos originalmente, somos más prósperos. Y sí, efectivamente, eso le puede pegar a productores nacionales, pero la gente no es estática, la gente no son plantas. Si la disrupción de alguna industria nacional como resultado del comercio internacional produce que algunas empresas quiebren, los empleados no se van a quedar sentados esperando limosna, especialmente si los incentivos no son propicios para eso. Lo que va a pasar es que estas personas van a ser reabsorbidas en otras industrias, en otras líneas de trabajo en donde van a ser más productivas. ¿Sí? Igualmente esos empresarios, este capital, es decir, el lugar donde estaba la fábrica, la maquinaria,
se van a redirigir a usos más productivos. La especialización trabajando para darnos cada vez más con menos. Es lo que se encuentra en el núcleo de la prosperidad y es lo que se debe de propiciar, lo que una sociedad debe de propiciar para sacar a la gente de la pobreza y para volvernos más ricos a todos, para darnos un estándar de vida cada vez mejor, la productividad. Lo único que el gobierno debería de hacer, que desafortunadamente muy rara vez hace, y especialmente algo que nos aflige mucho en Latinoamérica, es los derechos de propiedad y provisión de seguridad. La gente solamente puede invertir trabajo, esfuerzo, en tratar de volverse a sí mismo próspero y por ello a la sociedad más próspera, si los incentivos existen para ello, ¿no? Si así como un gobierno que te quita para redistribuir, te desincentiva de producir, también lo hace el hecho de no saber qué le va a pasar al fruto de tu labor, de si mañana te lo va a quitar un delincuente. Lo mejor o lo único que realmente tiene que hacer el gobierno, su única acción para ayudar a la gente a salir de la pobreza es reforzar derechos de propiedad claros y propiciar un Estado de Derecho en donde si la gente juega chueco es castigada y en donde la gente no tiene por qué temer que una creciente ola de delincuencia te pueda quitar mañana de lo que tantos años te esforzaste por conseguir. Porque en un entorno en el que no hay seguridad, en el que no hay Estado de Derecho, no va a haber extranjeros que digan, ay, voy a llevar dinero a México o a Latinoamérica para poner una fábrica. Pues como, ¿por qué si a los traileros los están extorsionando, matando, secuestrando en las carreteras? ¿Cómo por qué lo harías? Llevas años ahorrando, ¿no? Sacrificándote para tal vez poner un negocio. Y ves lo que pasa con los negocios aquí en México, de que les cobran piso, de que matan a quienes no pagan ese derecho de piso, etcétera, ¿no? No vas a poner nunca un negocio. Y si la gente no está produciendo, no está compitiendo entre sí misma porque no hay negocios nuevos, no hay más productividad y nos quedamos atorados. Y es lo que tenemos ahorita afligiéndonos en gran parte de Latinoamérica. Lo único que el gobierno tiene que hacer no es redistribuir, no es regular, única y exclusivamente es producir un Estado de Derecho en el que haya derechos de propiedad bien delimitados y donde la gente pueda tener un estándar razonable de seguridad que le permita apostar, que le permita trabajar y esforzarse para tratar de volverse a sí misma más próspera. Y cuando tienes a mucha gente haciendo eso, como decía hace rato, más productos, más bienes, más servicios, implican una sociedad más próspera pues, para todos.